Muy buenos días a todos los seguidores de Proceso Digital y Departamento 19. Gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas en vivo. Hoy nos acompaña en nuestra sala de redacción el presidente del Colegio de Periodistas, Osman Reyes. Muchísimas gracias, Osman, por atender la invitación de Proceso Digital. Gracias, licenciada Lilia. Un placer estar aquí en Proceso Digital para hablar un poco con la gente de estos temas interesantes que nos toca pues en el día a día. Gracias, Osman. Lamentablemente la prensa sigue siendo objeto de algunas amenazas, incluso peligra en muchas ocasiones lo que es la libertad de expresión. Si nos hace un pequeño recuento, ¿cómo está actualmente la situación de los periodistas en el país? ¿Cuántos casos llevamos ya de muertes? Bien, miren, Honduras hoy por hoy es uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer la libertad de expresión. Por el índice de incidentes que tenemos, Honduras está en los primeros 3 lugares en América Latina y está dentro de los países más peligrosos a nivel mundial. El último informe de Reporteros Sin Fronteras indica que Honduras está en una zona roja. Ellos tienen una escala. Están los verdes, que están bien, hay unos que están en amarillo, que hay problemas, pero está la escala rojo, que estamos ahí desgraciadamente. Eso significa que Honduras es un país altamente riesgoso para el ejercicio del periodismo. Honduras está cada vez menor ranqueada en el tema de libertad de expresión. Cada año que ha venido en los últimos 20 años, hemos venido cayendo puestos en ese ranking. Hemos ido de más a menos. Ahora, cuando nosotros analizamos y vemos el verdadero contexto de esto, los informes solo reflejan la realidad. En las últimas 2 décadas en Honduras han sido asesinados 99 personas vinculadas a los medios de comunicación. Llámense periodistas, llámense comunicadores sociales, camarógrafos, fotógrafos, editores, locutores, todo esto que se considera el gremio de prensa al final de cuentas. Y la mayoría de estas muertes, por desgracia, están en una completa impunidad. El último informe que nos proporcionaba el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos nos dice que el grado de impunidad en el país en la muerte de periodistas está rondando el 97%. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente no hay investigación. Hay algunos casos de compañeros que fueron asesinados hace décadas que ya difícilmente van a poder ser resueltos. Eso van al mar de casos de impunidad que hay en el país, que no solo es de los periodistas, o sea, la investigación criminal en el país es defectuosa, según el dato que le escuchaba hace algunos años al doctor Denis Castro Bobadilla, teníamos alrededor de 20,000 homicidios sin resolver. En el caso de los periodistas, tenemos esa tasa maximizada. Hemos venido teniendo nosotros esa dificultad, hemos tenido acercamientos como Colegio de Periodistas con los representantes de la Secretaría de Seguridad y los entes encargados de investigar. Y la promesa es la misma, estamos en líneas de investigación, estamos generando una matriz de datos, pero tenemos muy poca efectividad. Apenas el caso de Alfredo Villatoro, que sí hubo una sentencia, el caso de Aníbal Barro, que tenía una sentencia el grupo que lo había ejecutado materialmente, pero que se conoció la parte intelectual hasta ahora, hace poco después del juicio de Juan Orlando en Nueva York. El caso de periodistas que conocíamos con mucho cariño, como Georgino Orellana, en la costa norte, que él sí fue ultimado por un acto de violencia común. Luego tenemos nosotros otros casos que se han quedado prácticamente impunes. Tenemos las amenazas, el hostigamiento, el desplazamiento al que ha sido obligado a la prensa por hechos de violencia común que no han sido atendidos, entonces que al final de cuentas tienen una responsabilidad como el Estado. Hay un compañero periodista que su hijo fue asesinado. Cámaras captaron a los supuestos responsables.
pero recuperaron la libertad. Y él se sintió amenazado, intimidado con toda su familia, tuvo que salir huyendo del país. Tenemos el caso de otro compañero que había iniciado su emprendimiento, un sistema de cable, para poder subsistir. Empezaron a extorsionarlo, llegaron, le invadieron su casa, su empresa, y el hombre tuvo que salir del país también. Sí. Osman, hay muchos periodistas ahorita amenazados por personas también que están dentro de la comunicación, que incluso tienen medidas de protección del mecanismo de protección. Sabemos que han habido varios impases con lo que es el mecanismo de protección. Sí. ¿Se ha mejorado o sigue con el cambio de las autoridades en la Secretaría de Derechos Humanos? ¿Ha mejorado un poco? Mire, el mecanismo de protección es un mandato prácticamente que sale de las Naciones Unidas en el examen periódico universal durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, cuando esto empezaba. Hubo dos órdenes ahí: crear la Secretaría de Derechos Humanos y crear un mecanismo de protección para los periodistas, comunicadores sociales, abogados, defensores de derechos humanos, grupos étnicos, miembros de la diversidad sexual. Se creó este mecanismo, pero con mucha deficiencia, o sea, pasando por el presupuesto, que era lo primero. Con la ayuda de la cooperación internacional se logró articular un buen equipo de trabajo, se fueron recogiendo experiencias, se diseñaron procesos, y bien o mal, pues durante la administración de don Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, esto funcionaba. No tal vez con la eficiencia que se hubiera querido, pero mucha gente que hoy son funcionarios del gobierno, altos funcionarios, gente que está hoy en posiciones importantes, en su momento fueron acogidos por el mecanismo y protegidos, porque si no, simplemente hubiesen corrido una peor suerte, ¿verdad? Dentro de esos, muchos periodistas tienen medidas de protección, algunas que emanan de la Comisión Interamericana, que manda las medidas cautelares, que son ejecutadas a través del mecanismo. Pero ¿qué pasó? Desgraciadamente, con el cambio de autoridades en el presidente de gobierno, se empieza a cambiar un montón de cosas tan neurálgicas. Un analista de riesgo, Lilian, es una persona que tiene que tener mucha formación, que tiene que tener mucho criterio, que tiene que tener verdaderamente sabiduría en lo que está haciendo, porque de él depende la vida de una persona. O sea, no es un trabajo fácil. Se había hecho, con el apoyo de Freedom House y otras organizaciones, formar este equipo, gente que ya sabía cómo actuar, pero viene el actual gobierno y lo primero que hizo fue cancelar a todo el mundo. Entonces ahí ya dejan debilitado el mecanismo. Luego se da una serie de conflictos internos dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, el roce con los concejales. Los concejales son los representantes de las organizaciones. El Colegio de Abogados tiene su concejal, el Colegio de Periodistas, la Asociación de Prensa Hondureña y otros, la Asociación de Jueces. Pero hay una confrontación y un choque pues motivado por sectarismo político que deja moribundo el mecanismo. No hay una política clara, no hay una visión. Y el resultado se ve, pues tenemos un caso de un periodista que tenía medidas cautelares y que fue asesinado. Entonces, hubo un momento en que nosotros asumimos o creímos que el asunto era por la dificultad de comunicación con la anterior ministra de Derechos Humanos, Natalia Roque, pero hubo cambios. Para el mecanismo nosotros estamos esperando que surtan efectos. Hemos tenido comunicación con la gente del mecanismo, nos invitaron a una reunión que desgraciadamente no vamos a poder asistir porque son varios días fuera de la ciudad, pero la idea es que reactivemos. Ya el primer paso se dio, que es volver a hablar con las organizaciones. El Colegio de Periodistas sabe la importancia del mecanismo y lo necesario que es el mecanismo.
y nosotros estamos dispuestos a que esto funcione, pero que funcione con reglas claras, que funcione con un principio de neutralidad que nunca debió haber perdido. Porque cuando una vida está en riesgo, no importa si es de libre, si es nacionalista, si es liberal, si no tiene partido, si es católico, evangélico, si no tiene religión, es una persona que hay que salvar. Y entonces no puede medirse por un sesgo político una medida y una acción. Aquí, repito, son padres, son madres, son hijos los que están corriendo riesgos, y entonces esperaríamos nosotros que con las nuevas autoridades verdaderamente tengamos ese espacio para reactivar este mecanismo que, repito, aunque no era lo que verdaderamente necesitábamos, estaba dando algunas soluciones y algunas respuestas, al grado de que en Honduras más de 100 personas están protegidas por el mecanismo. Sí. Osman, bien decíamos que la situación de la prensa pues no es de hoy, estas amenazas, todo eso viene de mucho tiempo atrás. En otras administraciones también se ha dado, Siempre. pero en esta administración hemos visto varios impases. Hemos visto al presidente del Congreso Nacional ya amenazando prácticamente directamente a la prensa. Vemos recientemente también un cambio de política estratégica en lo que es prensa y publicidad en Casa de Gobierno, dejando al margen a personas de la prensa. Y bueno, todas estas, también vemos muchas amenazas, muchos enfrentamientos constantes de funcionarios en redes sociales. Bueno, nosotros estamos ahorita en un escenario inédito, ¿verdad? Es el primer gobierno socialista que hemos tenido. Tenemos funcionarios que, como usted lo dice, pues son altamente confrontativos, que han venido a meterle todavía más presión a la situación de la prensa. Yo creo que aquí nosotros tenemos que retomar por la vía del respeto, de la tolerancia, tenemos que volver a saber cuál es el rol de cada quien. El que es funcionario público y que está en la administración pública recibiendo un salario de la administración pública, tiene que saber que en ese momento está ante el escrutinio de la sociedad, y parte de esa sociedad es la prensa. Nosotros como periodistas, el trabajo es conocer cómo se hace la gestión, cómo se manejan los recursos, cómo se manejan los intereses de la sociedad desde las instancias de gobierno. Pero nos hemos encontrado con este hecho que sí es lamentable, que es una confrontación, que es un descalificativo, que es una acción fuerte contra la prensa, con insultos y cosas salidas de tono. Mirábamos ayer tristemente a un alto funcionario del gobierno que ahora tiene el control de muchos de estos temas, insultando a un periodista con palabras salidas de tono. Yo creo que para decir su verdad, para sostener nuestra verdad, no es necesario llegar al descalificativo personal, llegar al insulto, a la ofensa. Usted puede decirle tantas cosas con elegancia a una persona y decirle la verdad, que va a ser dura a veces de asimilar. Ahora, cuando la señora presidenta de la República hace esos cambios, pues nosotros como colegio de periodistas somos respetuosos. Al final de cuentas, esa es su administración. Ella sabrá por qué está haciendo estos cambios. Sabrá también a quien está responsabilizando de una acción, de un segmento tan importante de un gobierno como es la comunicación. Nosotros no vamos a pronunciarnos nunca en contra de una decisión que está facultada la presidenta. Ahora, ¿qué esperaríamos ya saliendo del impasse? Si se dejó gente que estaba ahí, que son de prensa, pues nosotros no podemos pues tener una mayor incidencia, pero sí en lo que viene, lo que esperaríamos. Nosotros esperamos que en esta nueva etapa de las comunicaciones y en esta recta final de esta administración retomemos por la vía correcta. El gobierno tiene que diseñar sus estrategias para llevar su mensaje a la población, contarle a la gente lo que está haciendo, diciéndole todo lo bueno que se está haciendo.
El trabajo de una buena comunicación estratégica es ver todos los posibles escenarios y cómo logramos nosotros que la gente capte nuestro mensaje. Pero no es con el insulto, no es con la ofensa, no es con el ataque, no es con programas tecnológicos que podemos cambiar la percepción de la gente. Mire, nosotros le podemos decir por los medios de comunicación un montón de cosas a la gente. Para algunos sectores del gobierno, los periodistas le decimos solo lo malo a la gente. Y por otro lado, el gobierno se defiende. Pero la verdadera realidad es que la percepción de las personas es individual. Cada quien sabe cómo está el país. Cada quien sabe su día a día. Cada quien sabe cómo está el tema de seguridad en su misma percepción, la economía. O sea, usted no le puede ir a decir a la gente que todo está bien cuando la gente no tiene muchas veces ni qué comer. Pero tampoco le puede decir a la gente que todo está mal cuando la gente en algún momento perciba algún cambio. Entonces, nosotros tenemos que entender eso, que aquel modelo de control mediático, aquel modelo de tener audiencias cautivas, pasivas, ya quedó bastante atrás. Hoy la tecnología, el avance de las diversas plataformas de comunicación hace que la gente tenga su propia opinión, que la gente tenga su propia percepción, inclusive que la gente haga su propio pronunciamiento. Sé que ahora en esta transmisión habrá gente que nos está viendo que posiblemente esté de acuerdo conmigo, otros dirían lo contrario, pero ese es el juego de la libertad de expresión y la democracia. El derecho a decir en lo que no estamos de acuerdo, pero con la tolerancia, respetando. Habrá alguien que no esté de acuerdo con lo que yo digo. Su libertad de expresión le permite decir que no, siempre y cuando me respete como persona, como ser humano. Igual que yo podría estar recibiendo alguna opinión de alguien que de repente no me guste, pero tengo que respetarla. Entonces, sí esperamos que este cambio sea en favor de la libertad de expresión, en favor del acceso a la información, en favor de la libertad que tiene el periodista para escribir su trabajo y sobre todo el derecho que la gente tiene a recibir información de cómo se maneja la cosa pública. Mire, en este país pagar impuestos es un apostolado, o sea, la tasa impositiva es altísima. Los precios son una cosa exorbitante. O sea, aquí hay que ser mago para estirar el dinero que uno gana, porque hay que pagar impuestos. Entonces, lo que nosotros pediríamos es que el tema de la pauta publicitaria, de las inversiones en temas de comunicaciones, sean verdaderamente rentables, que sea una cosa que genere efectos positivos como sociedad. Eso esperaríamos, que ahora que hay una nueva dirección de estrategia que va a manejar las relaciones públicas de las diferentes secretarías, se manejen siempre dentro del marco de lo correcto, de la honestidad. A los compañeros periodistas que van a estar trabajando en oficinas de comunicación, nosotros ya tenemos una formación como periodistas y tenemos que trabajar apegados siempre a la verdad, a la objetividad, a la veracidad, y siempre vamos a pedir eso, que haya un verdadero acceso para nosotros periodistas. Muchísimas gracias, Osman, por habernos acompañado esta mañana y bueno, hablar sobre todos estos riesgos que corre la prensa en nuestro país y que es a nivel mundial, pero que Honduras pues no es la excepción y siempre esperando una mejora en lo que es el mecanismo de protección y un respeto a lo que son los derechos de libertad de expresión e información. Muchísimas gracias por su atención.